6 años. Comencé a estudiar música cuando tenía 4 años. Y creo que ese espíritu primigenio, esa inquietud nació por un juego. En casa se escuchaba mucha música y mi padre es músico. Y había un librito, esta historia no la he contado mucho, pero tengo el libro en casa. Había un libro pequeñito, mi papá cuidaba mucho de los libros, estaba muy viejo, se llamaba Solfeo de los Solfeos. Me recuerdo que yo me enamoré del olor del libro, no de lo que había en el libro, sino de su olor. Y entonces yo siempre lo agarraba y lo olía todo el tiempo. Y me encantaba. Pero bueno, ya después de que el olor pasó a ser secundario, empecé a leer lo que había. Y era un libro que explicaba el solfeo, las notas musicales. Y las aprendí inmediatamente. Me enamoré de la música por el olor a un libro. Esa es la verdad. Pero así comenzó. Sí, y bueno, para andar un poco más, en Venezuela tenemos un proyecto importantísimo que es el sistema de orquestas y coros juveniles infantiles, donde se le brinda la oportunidad a niños de tener acceso a la música de manera gratuita. Entonces allí pues me encontré yo en un mundo hermoso, musical, lleno de belleza, de compañerismo, de hermandad, y así crecí. Ese fue el inicio. ¿Siempre tuvo claro dedicarse a la música o le gustaba otra cosa especial? Bueno, mira, yo quise ser bombero, médico, arquitecto, policía, pasé por todo, pero inclusive mi familia, a pesar de no haberme presionado para nada en hacer algo específico, me pusieron en muchas actividades. Yo hice natación a nivel competitivo, hice béisbol, que es un deporte típico del Caribe, digamos, muy americano. Hice fútbol también, muchísimo. Hice karate. Era muy bueno en kata, en demostración. En combate, perdía todo el tiempo. Pero yo me recuerdo una vez en una clase de karate, yo no me quise bajar del carro. Tenía yo 11 años y le dije a mi abuela, 10 años tenía yo, 11, hice muchas cosas muy pequeñitas. Y le dije a mi abuela, no abuela, yo no quiero más karate. Yo quiero música, me quiero enfocar en la música. Y allí, evidentemente, desde los 4 años hasta los 10, ya yo había hecho 5 años de teoría musical, ¿sabes? No tocaba el violín, pero yo quería tocar el trombón como mi padre. Pero bueno, no me alcanzaba el brazo para la vara del trombón que teníamos en casa, o mi papá movía la vara y yo soplaba, o él soplaba y yo movía la vara. Entonces ahí no funcionaba nada de esto. Hasta que al final me pusieron un violín en los brazos, toqué un poquito de trompeta y tenía muchos compañeros que tocaban violín. Y allí comenzó todo. Allí yo creo que en el momento de tocar el instrumento y haber tenido el conocimiento técnico de la música, porque la educación teórica en Barquisimeto, en mi ciudad, que por cierto es la capital musical de Venezuela, es nombrada así desde hace muchísimos años, y descubrí la razón, y era que cuando hicieron un censo hace algunos años en Barquisimeto, en cada casa había un instrumento musical. Entonces es una ciudad, un estado, digamos, muy musical, el estado Lara. Y allí, bueno, eso fue como el germen
que multiplicó mis deseos de querer ser músico. Y fue muy bonito porque siempre fue muy compartido y significó algo muy importante: diversión. Esa era la esencia de todo. Había una disciplina, pero una disciplina de disfrute, una disciplina donde la creatividad era lo primordial y no era sentarnos a estudiar música. Entonces allí la teoría a mí yo inclusive, esta historia tampoco la cuento mucho, yo debía graduarme del conservatorio a los 10 años, a los 11 años, y nos hicieron al grupo en el que yo estaba repetir nuevamente todas las clases teóricas para graduarnos a los 14 años nuevamente. Entonces, o sea, yo reestudié otra vez música y bueno, y me convertí en director. Como dijo antes, empezó con el violín, y ¿qué fue lo que le hizo decantarse por la dirección? Bueno, fue jugando, fue un juego. Un día, nosotros teníamos una orquesta de cámara muy buena, la orquesta de cámara Amadeus se llamaba, y sonaba muy bien, que yo recuerde. Quizás sonaba horrible, pero para mí en ese momento éramos los mejores del universo, no del mundo, ¿eh? Y yo tocaba en la fila de los primeros violines. El director no llegaba, y yo me monté a imitarle, pero eso se me ponía, bueno, imitaba a este director, imitaba, y todos nos reíamos, pero al final comenzó el ensayo, yo comencé a ensayar, y el director me estaba viendo, yo no me había dado cuenta que me estaba viendo todo lo que yo estaba haciendo, y yo creía que me iban a botar de la orquesta, porque o sea, prácticamente era una burla, y él me dijo: muchacho, tú eres bueno, quiero que seas mi asistente. Y ahí comenzó todo. Me convertí en director asistente cuando tenía 11 años de la orquesta. ¿Cuándo empezó a ser consciente de que iba a llegar tan alto? Yo, es que nunca me he dado cuenta de eso, que es lo más... No, yo creo que, fíjate, cuando tú desarrollas una carrera o una vida de la manera más natural posible, los elementos que se van aunando, que se van adheriendo a tu vida, son como parte natural de ella. Yo les puedo asegurar de que me siento el mismo Gustavo. Soy una persona muy infantil, en la mejor manera. Soy como un niño. Cuando yo estoy trabajando y haciendo música, parezco un huracán, un niñito que tiene toda la energía del mundo. Y eso lo ha hecho el haber crecido en una orquesta. Porque fíjate, la vida del director es muy solitaria. El director viaja y dirige ciertas orquestas, pero es un ente único. La orquesta que visita, ellos son una familia. Tú vas, les visitas, pasas. Pero a mí me sucedió una cuestión muy particular, que fue que crecí tocando en una orquesta y luego dirigiendo a mis compañeros con quien había crecido tocando. O sea que tuve la dicha más hermosa del mundo de haberme educado con los compañeros que crecieron conmigo y me apoyaban todo el tiempo. Así que cuando yo trabajo, cuando yo hago música, que no lo considero un trabajo, lo considero una pasión, lo considero algo vital para mí, lo hago con mucho disfrute. Yo el otro día, yo pensaba, nunca reflexiono esto, porque yo ahorita dirijo la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, tengo la oportunidad de dirigir las grandes orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín. Ahora, hace unos días estaba con ellos, la Filarmónica de Viena, la Scala, tengo la Filarmónica de Los Ángeles, la Simón Bolívar, que es una gran orquesta también. Y yo decía, me preguntaba,
preguntaba, pero eso es que tú me has dicho, ¿cómo ha sido el camino? Y es que el camino ha sido de una naturalidad extrema. No me he dado cuenta cómo he llegado aquí. Por eso sigo en esencia siendo la misma persona. Y lo disfruto, no se pueden imaginar cómo yo disfruto. El otro día, en Venezuela estuve visitando muchos núcleos del sistema de orquesta. Y me fui a una población que está al noreste de Venezuela, creo, si no me equivoco, soy muy malo en las ubicaciones, que se llama Upata. Está casi en la frontera con Guyana. Digamos que es una población pequeña, habrán 50.000, 60.000 habitantes. Y bueno, fui a visitar el núcleo de la orquesta y me encontré una orquesta de 3.000 niños. Pero me recibieron como en un gimnasio con todos los padres y toda la familia. Y bueno, había la gente, bueno, una foto tal, y tocaban los niños, había una emoción muy grande. Y me recuerdo que de repente se me acercó un niño como de 8 años llorando, vestido de colegio. En Venezuela en la primaria nos vestimos con una chemise blanca y jeans azules y zapatos negros. Y se me acercó el niñito llorando. Yo cuando estaba pequeño tenía el cabello corto. Y cuando le vi la cara, era yo. ¿Han visto la película Ratatouille? Cuando el chef, ¿cómo se llama? El crítico, Ego creo que se llama, la mamá le da un poquito de ratatouille y él se va al pasado. Eso fue lo que me sucedió. Ayer cuando visité a los niños de Resuena, me pasan esos momentos que me voy cuando yo estaba sentado en la orquesta. Y en esencia sigo siendo lo mismo, a pesar de, porque la fama y el éxito no son, digamos, algo que pueda medir el éxito de un artista. Hay muchos artistas que desde el anonimato hacen cosas maravillosas, profundamente transformadoras. Pero bueno, no es la esencia lo de la fama. Perdón que me alargue tanto, pero es que me emociono. ¿Quién me va a preguntar algo? Okay. A la hora de No es Beethoven, no es Haydn, no es Vivaldi, pero era Coldplay, ¿sabes? Y es súper cool. Entonces, yo disfruto muchísimo. Tengo muchos amigos que son grandes artistas. Bueno, Chris Martin, por ejemplo, es un hermano del alma. Y compartimos mucho todo tipo de música. Yo estoy seguro que esa relación, él aprende mucho de lo que yo conozco y yo aprendo mucho de lo que él conoce. Tengo amigos, actores, he hecho cosas con actrices, actores, bueno, las cuales hemos desarrollado miles de cosas, arquitectos, todo eso. De manera de que yo no, decir un compositor que yo disfrute, no lo tengo, porque es que disfruto cada cuestión de una manera muy particular y muy amplia. Por eso te puedo decir, me puede gustar Beethoven, pero también me puedo disfrutar, no sé, me encanta, yo sé que ustedes no forman parte de esa generación, pero me gusta mucho la música de Led Zeppelin, Pink Floyd, ¿sabes? Beach Boys me gusta muchísimo también. Y también me gustan mucho todos los grupos de ahora. Hay muchos grupos que escucho y que somos amigos y que hacemos muchas cosas juntas. Y en línea de lo que decía de lo mucho que le gusta este tipo de música, ¿cómo haría para motivar a los jóvenes que no les gusta la música clásica hoy en día? Bueno, yo creo que hay muchas herramientas. Yo creo que lo primero es que siempre cuando pensamos en la música clásica pensamos en una disciplina rígida, en algo muy oscuro. Hay gente hasta que se refiere a la música clásica como música para muertos. Imagínate.
pero es una concepción que le ha dado el tiempo. También digamos que la música clásica, de alguna manera, históricamente, formó parte de una élite, pero también debemos recordar que la música clásica en su tiempo era la música, digamos, pop de sus días. Mozart tocaba en algunos clubs, por ejemplo, y la gente lo disfrutaba muchísimo, bailaba las contradanzas, los rondós que se escribían en esa época. O sea, el término clásico también debe ser tachado, porque clásico es cualquier cosa. Pink Floyd es un clásico, y estamos hablando de los 70, 60, 70, ¿verdad? Estamos hablando de clásico, es un coche clásico también, pero no quiere decir que sea de muerto, que sea aburrido, se aprecia de la misma manera. Entonces la música clásica tiene diversión, por eso a través del sistema se han cambiado un poco los cánones, las formas de educar en la música. Tiene que haber un disfrute, porque la música es un sinónimo de belleza, es un sinónimo de encuentro, de compartir. O sea, cuando tú estás haciendo música, tú estás compartiendo. Imagínate lo más divertido que es cuando tú tocas una orquesta, lo primero que suena es espantoso. Así seas muy bueno, porque el primer encuentro es muy complejo. Nadie sabe cómo adherirse al otro, pero a medida que va pasando el tiempo y vas ensayando, vas encontrando la armonía y el buen sonido. Y no hay nada más rico, más delicioso que eso, cuando haces buena música. O sea, que implica disfrute. También, evidentemente, la música clásica se ha encerrado muchísimo en ella misma. Yo hago Beethoven, yo no puedo mirar a otro lado, ¿sabes? Yo hago Haydn, Mahler, yo no voy a bailar Beyoncé. No, o sea, no se imaginan, a mí me encanta bailar también. O sea, si a mí me ponen entre bailar y tocar, yo me pongo a bailar. Pero evidentemente me gusta también mucho tocar. Entonces, hay muchas fórmulas que, fíjate, por ejemplo, el hecho de que una orquesta de música clásica, el Super Bowl, por ejemplo, lo ven por lo menos 150, 140 millones de personas. O sea, es algo masivo, realmente masivo. Y que hubiese mucha gente, para que ustedes vean cómo es el mundo a veces, pero tenemos que estar esperanzados siempre, nunca perder la esperanza. Unos críticos dijeron, ¿cómo era posible que una orquesta de música clásica, unos niños con violines pintados, estuviese allí? Pero es que eso no era el significado, eso no era la esencia, la razón. La razón era que la música clásica también es cool, y que también se puede hacer de una forma de disfrute pleno. Entonces, sí, yo soy en ese sentido muy irreverente desde pequeñito. Voy adelante con cosas que quiero cambiar en la forma en que las estamos viendo, porque no nos podemos quedar tampoco nosotros, no evolucionamos nunca si nos quedamos con la estructura. La estructura va variando, va cambiando, el edificio va creciendo y tenemos que ampliarlo. Yo creo que la música clásica siempre ha ido de alguna manera así. Es un edificio que ha ido componiéndose un poquito más chiquitito, más pequeño. En cambio, tenemos que hacerlo más bien lo contrario, ampliarlo, convertirlo en un árbol frondoso. Entonces, bueno, hacer ese tipo de cosas. ¿Okay? ¿Cómo considera usted que es posible romper esa dicotomía que explica entre la música clásica, por así decirlo, y los otros estilos musicales más populares hoy en día? Es decir, eso que plantea usted como necesario, ¿cómo cree que es posible conseguirlo? De esa manera, rompiendo esa barrera. Porque también, bueno, diferenciamos la música clásica con la música pop, con todo esto. Y música es música. Miren, hay una canción que a mí me gusta muchísimo, que escúchenla, es muy bonita, es muy vieja, es de los 60 o los 70. Son los Beach Boys.
y se llama Good Vibrations. Buenas vibraciones se llama la canción. Es muy famosa. Brian Wilson, que era el productor y el creador de la canción, duró meses grabando la canción. No solamente escribiéndola, sino experimentando. Hay horas de estudio. O sea que a veces nosotros los músicos clásicos de alguna manera menospreciamos la música que no está estructurada dentro de la teoría que nosotros estudiamos. Pero esta gente lo hace con mucho amor. Por eso yo le tengo un respeto enorme a todos los artistas que hacen música. Evidentemente, hay música que a mí particularmente no me gusta, ¿verdad? Hay formas musicales que no me gustan. Escucharlas, de repente si las bailo, sí. Por ejemplo, el reggaetón. O sea, yo no me sentaría, yo, y con todo respeto, porque tengo muchos amigos que hacen reggaetón también, pero yo no me sentaría, no tengo pues el gusto de sentarme a escuchar una canción de reggaetón como escucharía una sinfonía de Beethoven, o me escucharía una canción de Coldplay, que la tenemos ahorita acá, ¿verdad? Pero si estoy en una fiesta y ponen un reggaetón, lo bailo, ¿verdad? O sea que tampoco soy cerrado a ese tipo de cosas. De manera pues que nosotros tenemos que abrir esos pasos, quitar esas fronteras que se nos han creado, porque ahorita vivimos un mundo en el que cada día creamos más fronteras, no solamente físicas, sino fronteras humanas. Entonces, una de ellas las tenemos nosotros en el arte, la música clásica, con la música popular, con la música pop, y esa diferencia no existe. Fíjate, yo ahorita llego a Los Ángeles y hacemos una noche de música de musicales, por ejemplo. Hago una noche el miércoles, creo que viene, con Tony Bennett, por ejemplo. O sea, que tratamos de mezclar todo. El año que viene estoy planificando, tratar de hacer algo con Beyoncé, tratando de buscar esas uniones, porque yo estoy seguro que el público que va a venir a escuchar esto va a ser parte y parte. Va a haber gente de la música clásica que está interesada en escuchar cómo se va a mezclar aquello, y va a haber público de X artista que va a venir a escuchar y se va a interesar por la música clásica. Entonces, de esa manera se trabaja muy bien. ¿Y qué diferencias encuentra en su trabajo a la hora de trabajar con orquestas de distintos lugares? Sí, mira, yo tengo 36 años, yo tengo 25 años dirigiendo, o sea, haciéndolo cotidianamente, porque desde los 11 años lo hago todos los días. Y comencé a dirigir orquestas infantiles, orquestas juveniles, y ahí salté a dirigir orquestas profesionales. Y no se me hace difícil. Si estoy dirigiendo a la Filarmónica de Israel y vengo a dirigir la Sinfónica de Galicia hoy, y voy mañana a dirigir la Filarmónica de Los Ángeles, siempre lo veo de la misma forma. Y siempre respeto mucho a los músicos que tengo enfrente, porque eso es muy importante. Cuando eres joven tienes muchos prejuicios, porque tienes mucha gente adulta enfrente, que tiene mucha experiencia, y te quieres imponer a ellos, donde tiene que ser lo contrario. Tú tienes que abrir esas puertas para conectar con ellos y respetarle toda la experiencia que tienen. Ahí tú creas una interacción maravillosa. Nunca he ido a una orquesta que yo haya tenido un problema. Nunca, es la verdad. Y eso lo disfruto mucho. Y hago que ellos sientan que lo pueden disfrutar. ¿Cómo se consigue que todos los músicos de una orquesta transmitan lo mismo a la hora de interpretar una obra? Bueno, lo matas así.
le dice, tú no haces esto, ya, no, mentira. A ver, yo no sé, imagínense esto, imagínense ustedes llegando una mañana a un ensayo, entran al teatro, se ponen en una cosa que está más alta que todas las otras personas, en un podio. Eso es muy intimidante. No solamente para los músicos que tienen frente, para ti, porque tú estás expuesto, tú estás solito. ¿Cuántas personas tienes enfrente? 100, por lo menos. O sea, ¿cuántos ojos? 200. 100 miradas que están allí juzgándote. Imagínate, cada una de esas personas cómo viene, cómo ha llegado el día. Alguno estará aburrido, el otro regañó a su hijo, el otro, la señora tuvo que llevar a la escuela y se peleó con una persona, el otro quiere ensayar mucho y está muy emocionado. Imagínense 100 emociones distintas. Para poder crear buena música, tú tienes que tratar de que todas esas energías convergen, se encuentren en un punto en común, que es interpretar una obra de arte. Cada una de esas personas, además, tiene una idea muy particular de la obra que se va a tocar, porque todo el mundo cree que tiene la razón, y la razón absoluta en el arte no existe. Hay una idea muy amplia, hay una verdad muy amplia en el arte, porque me ha sucedido de estrenar obras con compositores que después las cambian. Por eso decimos, no, Beethoven se toca de una manera, no, Beethoven se toca de 1000 maneras y todas las maneras son válidas. Entonces, ahí tú tienes que medir, tú levantas, comienzas a tocar y tú vas midiendo. Aquí tengo energía, qué problema tiene este que está aquí. Tú vas midiendo y tú vas en ese momento haciendo música, porque no te puedes perder, y vas viendo. Y ahí tocarla, porque tampoco tú puedes predisponerte, tú no puedes tener una estructura hecha de lo que vas a querer de la orquesta, porque quizás la orquesta suena completamente distinto a la idea que tú tienes. Y muchos directores cometen el error de llevar un ensayo preparado, cuando es imposible, porque tú no sabes lo que va a suceder, no puedes predecir una orquesta va a sonar. Y ahí tú comienzas, y yo lo trato de hacer desde las analogías, desde el disfrute, desde comer, desde una cosa divertida, desde una película infantil. Me encanta. Yo veo animaciones muchísimas. O sea, yo tengo un hijito de 6 años, pero yo creo que si él ha visto Despicable Me, por lo menos unas 5 veces, yo la he visto 25. Porque me gustan, de eso me encanta eso. Entonces, los músicos se ríen mucho, porque a veces yo les digo, bueno, pues ¿cómo le dicen ustedes a las comiquitas? A los dibujos animados. A los dibujos animados. Les pongo ejemplos de dibujos animados también. Y rompemos con aquella cosa de que, bueno, de que la estructura armónica dentro del contrapunto, cuando se va en la estética musical. ¿Quién se caló un ensayo de 2 horas y media hablando de estética musical? ¿A quién le importa eso? Ni a Beethoven le importaba. Ya me molesté de la otra pregunta. No, mentira, gracias. Así que, ¿cómo cree que mejora las capacidades emocionales y personales de una persona el hecho de formar parte de un grupo a la hora de, como dice, aunar todas esas emociones? ¿En qué cree que beneficia esa práctica musical a las experiencias, bueno, al desarrollo personal y emocional de la persona? Bueno, importantísimo. Empezando por un hecho muy particular, la disciplina que eso crea, pero es una disciplina colectiva. Una orquesta es una pequeña comunidad, es exactamente una pequeña comunidad de 100, 120 personas, 80 personas.
decía ahorita, todas esas personas piensan distinto. Tienen una idea distinta de la música. Inclusive, físicamente, sonoramente, todos los instrumentos suenan distintos. Y no todos tocan igual. Por más que estudies en la misma escuela, tu sonido va a ser muy particular. En el caso del violín, tú vas a vibrar distinto. En el caso de la percusión, tú vas a percutir distinto. O sea, todo ese tipo de cosas. Ahí tú tienes que crear una disciplina de escucharte mutuamente, de ayudar a tu compañero a pesar de que no tengan la misma idea. Esa acción que es permanente dentro de una orquesta, tú la sacas a la comunidad. De alguna manera la aplicas en tu vida cotidiana. O sea, tú tratas de alguna manera de crear armonía en tu entorno. Un músico en mi país, en nuestro país, en su país también, porque hay una conexión, o sea, inquebrantable entre España y Venezuela. Un niño que toca un instrumento es un héroe para la comunidad. Un niño que viaja con un instrumento y lo ven, forma parte del sistema de orquesta, y el sistema de orquesta es un símbolo del país. Entonces eso es muy hermoso, porque yo me recuerdo, yo caminando con mi instrumento, yo vivía en una zona, ¿sabes?, delicada. No era fácil andar de noche por allí. Pero yo andaba con mis instrumentos y todos pasaban y decían, ah, él es el músico. Y no me decían nada, porque era como un héroe para la comunidad. Y eso no me sucede a mí nada más, le sucede a miles de niños y jóvenes en Venezuela. Y en el mundo, no solamente ya en Venezuela, en el mundo. De manera que la música tiene un poder en el mismo hecho técnico de hacer música. Después podemos hablar de los sentimientos que puede crear la música. El hecho de la creatividad. Vivimos en un mundo en que la creatividad nos las están coartando, nos las están quitando. Porque la educación forma parte de que no seamos creativos, sino de que estudiemos esto. Y a veces nosotros les decimos, bueno, ¿para qué yo se los digo como persona adulta y les digo que lo tienen que estudiar, No estoy diciendo que ahorita vayan a la escuela y se vuelvan unos revolucionarios del no estudio. Tienen que hacerlo. Pero a los profesores, a los sistemas educativos nos tenemos que replantear profundamente la forma en que estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas. Porque no le estamos dando la oportunidad de tener acceso a la belleza. Porque ahora la tecnología ha arropado el concepto de belleza. ¿Qué es bello ahorita? Un videojuego. Y a mí me gustan, Tengo mi PSP y todo esto, me gustan todas estas cosas. Pero ¿cuándo tenemos la oportunidad de contemplar? ¿Cuándo le damos a nuestros niños y a nuestros jóvenes la oportunidad de disfrutar, de comprender, de pensar el mundo en que estamos viviendo? Muy pocas veces. Entonces la música, el arte, abre esas puertas. Abre esas puertas porque cuando tú estás interpretando las